hay posibilidad de una conciliación en el presente caso. No, señor juez. No es posible que se pueda llegar a un acuerdo de conciliación. No existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. El derecho de alimentos no se limita únicamente a la provisión de sustento diario. Mi representado es ante todo un padre de 2 niñas. Nuestra petición es simple y de pura equidad. Corro traslado a la parte demandada para que pueda conocer la documentación que se está anexando. ¿Alguna observación? No, señor juez, ninguna. Buenas tardes con todos. Una vez que se ha constatado la presencia de las partes, se instala la audiencia y este juzgador verifica su competencia para conocer la presente causa. Constata la competencia de las partes, se ha revisado la validez del proceso y la legalidad de la citación efectuada, concluyendo que no existen vicios procesales ni vulneración al derecho a la defensa, por lo que se declara la validez del proceso y se dispone continuar con la siguiente fase de esta audiencia. Acogiendo lo que dicta el artículo número 294 del Código Orgánico General de Procesos y el artículo 11 del Código de la Niñez, en el que se determina la necesidad de velar siempre por el bien superior del menor y en búsqueda de que se pueda llegar a un acuerdo, pregunto a las partes si hay posibilidad de una conciliación en el presente caso. La parte actora, por favor. Gracias, señor juez. Después de que en mediación el demandado no asistió a la audiencia, no es posible que se pueda llegar a un acuerdo de conciliación. ¿La parte demandada? No, señor juez, lamentablemente no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Siendo así, sin poder llegar a un acuerdo de conciliación, damos paso a la audiencia. La parte actora, por favor, para que presente sus alegatos iniciales. Adelante. Gracias, señor juez. Comparezco en representación de la parte actora, la señora A, en calidad de madre y representante legal de la menor niña B, dentro del presente proceso de fijación de pensión alimenticia seguido contra el señor C. La presente acción tiene como finalidad garantizar el derecho irrenunciable de la niña a percibir una pensión alimenticia justa, proporcional y suficiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 2, 4 y concordantes del Código de la Niñez y Adolescencia, normas que reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de atención prioritaria y titulares de derechos prevalentes. El derecho de alimentos no se limita únicamente a la provisión de sustento diario, sino que comprende de manera integral aspectos esenciales para el desarrollo pleno de la menor, tales como salud, alimentación, educación, vivienda, vestimenta, recreación y seguridad social, elementos indispensables para garantizar una vida digna y acorde a su edad. Durante el desarrollo de esta audiencia, señor juez, se demostrará mediante prueba documental clara, objetiva y suficiente la existencia de la afiliación entre la menor niña B y el demandado. En efecto, el certificado de nacimiento incorporado al proceso, legalmente certificado por la entidad correspondiente, siendo emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la cual acredita de manera indubitable que la menor es hija del señor C, activándose de forma inmediata la obligación legal de alimentos a su cargo. Asimismo, se acreditará la capacidad económica del demandado mediante el certificado de aportaciones, documento legalmente certificado por la entidad correspondiente, el Instituto de Seguridad Social IES, conteniendo el oficio número IES 0102, documento oficial que demuestra que el señor C percibe una remuneración mensual de $1,086, ingreso que permite establecer de manera objetiva su aptitud para cumplir con la obligación alimentaria, conforme a la tabla de pensiones alimenticias vigente. En consecuencia, señor juez, no existe justificación legal ni fáctica para eludir o minimizar la obligación alimentaria del demandado, pues esta constituye una obligación prioritaria que prevalece sobre cualquier otro compromiso económico que pudiera alegarse. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente que su autoridad fije una pensión alimenticia acorde a la capacidad económica del demandado, en observancia del principio de proporcionalidad y del interés superior de la niña, disponiendo además los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento efectivo y oportuno. Finalmente, invocamos el principio de interés superior al niño, que debe orientar toda decisión judicial, a fin de asegurar la estabilidad, bienestar y el desarrollo integral de la menor niña B. Por estas razones, solicitamos que en sentencia se acoja la demanda en todas sus partes, conforme a derecho. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra a la parte demandada para que presente sus alegatos iniciales. Gracias, señor juez. Buenas tardes con todos. Con el permiso de esta autoridad y respetando a la parte actora, hablo en nombre del señor C. Vengo ante usted hoy con el objetivo claro, la cual es regularizar de una vez por todas una situación familiar de la manera más equitativa posible.
Como pruebas estaré presentando tanto rol de pagos del Hospital Velasco Ibarra y copias certificadas del documento dictado dentro de la causa número 180, en la cual se puede verificar la existencia de la hija primogénita del demandado, basada en la resolución de la primera demanda de alimento. Mi representado es ante todo un padre de 2 niñas, y es precisamente esa condición, la de ser padre de 2 hijas, la razón central de nuestra petición. No estamos aquí para evadir responsabilidades, al contrario, estamos aquí para cumplir con ambas. El señor C reconoce sin tapujos su obligación con su segunda hija, la menor B, involucrada en este juicio, pero también tiene y siempre ha cumplido una obligación igual de sagrada con su primera hija, quien depende de él desde hace años. Nuestra petición es simple y de pura equidad: ajustar el monto de la pensión alimenticia de la segunda niña a una cifra justa, realista y proporcional, que permita al señor C atender con dignidad y solvencia a sus 2 hijas, defendiendo así el artículo 66 del Código de la Niñez y Adolescencia. Es cuanto expongo por ahora, señor juez. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra a la parte actora para que presente su anuncio de pruebas en este caso. Adelante, por favor. Gracias, señor juez. Comparezco en representación de la parte actora a fin de anunciar los medios probatorios que sustentan los hechos expuestos en la demanda de alimentos y que resultan pertinentes, conducentes y útiles para establecer de manera objetiva tanto la afiliación de los menores como la capacidad económica del demandado. Certificado de nacimiento de la menor niña B, en el cual se acreditará la afiliación. En primer término, adjunto como prueba documental en una foja útil número 25 el certificado de nacimiento de la menor niña B, documento emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación con número de certificado 211, en el cual consta que la menor nació el 21 de noviembre del 2021 en el Cantón Tena, provincia de Napo, identificada como la hija del señor C, portador de la cédula de la ciudadanía número 422. Corro traslado a la parte demandada para que pueda conocer la documentación que se está anexando. ¿Alguna observación a la parte demandada de la documentación presentada, por favor? No, señor juez, ninguna. Continúe, por favor, el accionante. Muchas gracias, señor juez. En segundo término, anuncio como prueba documental en una foja útil número 27 el certificado de aportaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, del señor C, conteniendo en el oficio número IES 0102, de fecha 6 de febrero del 2025, emitido por la Dirección Provincial de IES Napo, suscrito electrónicamente por el Magíster Santiago X, director provincial de Napo. Este documento resulta pertinente, conducente y útil, ya que permite determinar de manera objetiva la capacidad económica del demandado. Corro traslado a la parte demandada para que pueda conocer la documentación que se está anexando. ¿Alguna observación de la parte demandada al documento presentado, por favor? Ninguna, señor juez. Doy la palabra a la abogada de la parte demandada para que presente sus pruebas. Adelante, por favor. Gracias, señor juez. En virtud de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del COGEP, y con el fin de demostrar los hechos y fundamentos de derecho que sustentan la defensa de mi cliente, anuncio la siguiente prueba documental. Primero, el rol de pagos original y copia certificada del rol de pagos correspondiente al mes de enero del 2025, emitido, firmado y certificado con sello y firma del Departamento de Recursos Humanos por el Hospital Velasco Ibarra, que acredita el ingreso mensual del señor C, presentada en la foja número 53. Corro traslado a la parte demandada para que pueda conocer la documentación que se está anexando. Revisada la documentación, ¿alguna observación en la parte accionante, por favor? Ninguna, señor juez. Continúe la parte demandada, por favor. Gracias, señor juez. Como segundo punto, dentro de las pruebas documentales, tenemos copias certificadas de la resolución dictada dentro de la causa número 180, emitida por el juez P, presentada en la foja número 54, que declara la paternidad del señor C respecto a la primogénita y establece una pensión alimenticia a su favor. Corro traslado a la parte demandada para que pueda conocer la documentación que se está anexando. ¿Alguna observación, por favor, la parte accionante? Ninguna, señor juez. No habiendo observaciones, doy parte a la parte accionante para que evacúe la prueba presentada, por favor. Muchas gracias, señor juez. En las hojas correspondientes del expediente judicial reposa el certificado de nacimiento de la menor niña B, documento que consta en la foja útil número 25, emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, con número de certificado 211. Del contenido del referido certificado se desprende lo siguiente: nombre completo de la menor niña B, fecha de nacimiento 21 de noviembre del 2021, lugar de nacimiento Ecuador, provincia de Napo, Cantón Tena, parroquia Tena,
Nombre del padre, señor C, portador de la cédula de ciudadanía número 271. Nombre de la madre, señora A, portadora de la cédula de ciudadanía número 160, nacionalidad ecuatoriana. Este documento acredita de manera clara, directa e indubitable la afiliación de la menor con el demandado, configurándose así el presupuesto jurídico esencial para la existencia de la obligación alimentaria conforme a lo dispuesto en la normativa constitucional, legal y vigente. Continúe con la presentación de la prueba, por favor. Gracias, señor juez. Continuando con la práctica de la prueba, me permito dar lectura al certificado de aportaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, del señor C. Documento que consta en la foja UTI número 27, contenido en el oficio número IES 0102, de fecha 6 de febrero del 2025, emitido por la Dirección Provincial de IES Napo, debidamente suscrito de manera electrónica por el Magíster X, director provincial de Napo. Del análisis del referido documento se desprende lo siguiente: nombre del afiliado, señor C, institución emisora, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, fuente de información, historial laboral registrado en el sistema institucional de IES, remuneración mensual acreditada $1,086. Este documento resulta pertinente, conducente y útil, ya que permite establecer de manera objetiva, real y verificable la capacidad económica del demandado, elemento fundamental para la determinación y la fijación de la pensión alimenticia en observancia del principio de interés superior de la niña. La parte demandada proceda con la evacuación de sus... Con la venia del señor juez, comparezco ante este tribunal en mi carácter abogado defensor en representación del demandado, el señor C, a fin de proceder con la formalización y práctica de las pruebas documentales debidamente ofrecidas en nuestra contestación a la demanda y que han sido admitidas por este juzgado. Mi propósito es dotar el expediente de los elementos probatorios objetivos y fehacientes que sustentan los fundamentos de hecho de nuestra defensa, concretamente la capacidad económica real de mi representado y la existencia de una obligación alimentaria previa, judicialmente declarada, elementos esenciales para la correcta aplicación del principio de proporcionalidad en la fijación de la pensión alimenticia. De aquí se debate. Para ello procederé de la siguiente manera. Dentro de la prueba documental privada, los comprobantes de ingreso, solicito a su señor juez que se sirva a disponer que se exhiba para su incorporación a estos autos el rol de pagos o recibos de los salarios correspondientes al mes de enero del año 2025 de la foja número 53, institución que constituye la fuente laboral y principal ingreso de mi patrocinado. Una vez exhibido, pido que se tenga por reproducido contenido íntegro y en especial que se deje constancia en acta de manera expresa que el ingreso neto líquido y percibido por el señor C en dicho periodo ascendió a la suma de $1,086. Este dato es fundamental para establecer con precisión matemática su capacidad contributiva actual. Continúe, por favor. También tenemos como prueba documental pública la sentencia judicial previa. En segundo término y en atención a lo ordenado por este juzgado, solicito la incorporación formal al cuerpo de este expediente de las copias certificadas, auténticas y completas de la sentencia ejecutoria dictada en la causa registrada bajo el número 180. Dicha resolución emitida por la autoridad judicial competente en materia de familia constituye un hecho jurídico notorio y previo de la mayor relevancia para el caso. Con el fin de facilitar el labor de su señor juez y destacar los extremos pertinentes, solicito que al incorporarse dicho documento se deje constancia en acta de los siguientes puntos claves contenidos en su parte resolutiva y considerativa. Primero, la declaración firme y en firme de la paternidad del señor C respecto a la menor primogénita, la cual queda así judicialmente reconocida. Segundo, la imposición al señor C de la obligación legal permanente y exigible de proporcionar alimentos a dicha menor. Tercero, la determinación judicial del monto a la pensión alimenticia que en su momento se fijó para cubrir las necesidades de la hija primogénita, la cual sigue plenamente vigente. Y cuarto, la declaración de que dicho proceso se encuentra legalmente concluido y la sentencia firme, no existiendo recurso pendiente que modifique su estado. La parte accionante, por favor, sus alegatos finales. Gracias, señor juez. Conforme a la prueba documental actuada dentro de la presente audiencia, ha quedado plenamente acreditado que el señor C es padre de la menor niña B, tal como consta en el certificado de nacimiento emitido por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Documento público que goza de plena validez legal y que no ha sido desvirtuado por la parte demandada.
Este elemento probatorio demuestra de manera clara e indubitable la filiación, configurándose así el presupuesto jurídico indispensable para la existencia de la obligación alimentaria. De igual manera, se ha demostrado de forma objetiva y verificable la capacidad económica del demandado mediante el certificado de aportaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, contenido en el oficio número IES 0102 de la fecha 6 de febrero del 2025, emitido por la Dirección Provincial del IES en Napo. Dicho documento se desprende que el señor C percibe una remuneración mensual de $1,086, ingreso estable y permanente que evidencia su aptitud real para cumplir con la obligación alimentaria a favor de su hija. Es importante señalar, señor juez, que los aportes y descuentos legales que se derivan de la afiliación al IES no constituyen causa válida para disminuir ni evadir la obligación alimentaria, toda vez que el derecho de alimentos tiene carácter prioritario y preferente, conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. Aplicando la tabla de pensiones alimenticias mínimas vigente y considerando que el demandado se ubica en el nivel 1 de ingresos y que existen 2 hijos alimentarios, corresponde fijar una pensión equivalente al 43% de sus ingresos, porcentaje que garantiza una contribución justa y acorde a las necesidades de las menores, en observancia del principio de proporcionalidad. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que su autoridad, al momento de dictar sentencia, acoja integralmente la demanda y fije la pensión alimenticia conforme al nivel de ingresos del demandado, disponiendo además su retención directa a través del Sistema Único de Pensiones Alimenticias, el SUPA, a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y efectivo de esta obligación legal. Finalmente, invocamos el principio de interés superior del niño que debe prevalecer en toda decisión judicial, garantizando la estabilidad económica, bienestar y desarrollo integral de la menor niña B. Por estas razones, señor juez, solicitamos que se disponga de una pensión justa, legal y acorde a derecho. Muchas gracias. La parte demandada, por favor, sus alegatos finales. Gracias, señor juez. A lo largo de este proceso hemos presentado pruebas y argumentos que demuestran la necesidad de una resolución justa y proporcional. Hemos probado mediante el rol de pagos del Hospital Velasco Ibarra que el señor C percibe un ingreso mensual de $1,086. Este es un ingreso modesto que debe cubrir sus necesidades básicas y las de sus hijas. Hemos presentado copias certificadas de la resolución judicial de la causa número 180 que acredita que el señor C tiene una hija primogénita a quien debe pagar una pensión alimenticia. Esta obligación preexistente es un factor crucial que debe ser considerado al momento de fijar la pensión para la menor B. Ignorar esta realidad probada documentalmente llevaría a una decisión que, lejos de ser equitativa, podría resultar en una imposibilidad material de cumplimiento o, en el peor de los casos, en el menoscabo injusto de los derechos adquiridos de la primera hija. Señor juez, confío en que se admita una resolución justa y equitativa que proteja los derechos de todas las partes involucradas y garantice el bienestar de la menor, sin imponer una carga económica desproporcionada e insostenible para mi cliente. Agradezco. Muchas gracias al señor juez por la palabra. Una vez que se ha escuchado a las dos partes, este juzgador se retira 30 minutos para deliberar y dar una resolución de este caso. Una vez que se ha revisado la sustentación de cada una de las partes en la ciudad de Teno, los 19 días del mes de enero de 2026, este juzgador del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, una vez instalada la audiencia única dentro del proceso de fijación de pensión alimenticia, signado con el número 543-245-2026, seguido por la señora A en calidad de madre representante legal de la niña y la menor B en contra del señor C, para resolver considera. Este juzgador es competente para conocer y resolver la presente causa de conformidad con los dispuestos a los artículos 190 del Código de la Niñez y Adolescencia y del 294 del Código Orgánico General de Procesos. Instalada la audiencia, se verificó la comparecencia de las partes, la legalidad de la citación y la inexistencia de vicios que afecten el debido proceso y el derecho a la defensa. La parte actora ha solicitado la fijación de la pensión alimenticia a favor de la niña B, alegando la existencia de filiación con el demandado y su capacidad económica para cumplir con dicha obligación. La parte demandada reconoce la filiación y la obligación alimentaria, pero solicita que el monto sea fijado de manera proporcional, considerando la existencia de una hija primogénita respecto a la cual ya se cumple una pensión alimenticia establecida judicialmente. De la prueba documental actuada en esta audiencia, este juzgador establece
que hay el certificado de nacimiento de la menor emitido por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, que acredita de manera clara, directa, indeducible del señor C, que es padre, configurándose el presupuesto legal para la pensión alimentaria, conforme los artículos 2 y 129 del Código de la Niñez y Adolescencia. La capacidad económica del demandado ha sido verificada a través del certificado de aportaciones del IES y del rol de pagos presentado por ambas partes, que establece que el demandado percibe una remuneración mensual de $1,086, ingreso estable y verificable. De la sentencia ejecutoriada dentro de la causa 180 se confirma que el demandado tiene una hija primogénita a su cargo, respecto a la cual existe ya una pensión alimenticia vigente, hecho que debe ser considerado para aplicar el principio de proporcionalidad vigente hasta el momento. El artículo 44 de la Constitución de la República establece que el Estado, la sociedad y la familia garantizarán de manera prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia consagra el principio de interés superior del menor, en el cual debe prevalecer toda decisión judicial. El artículo 66 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que el monto de la pensión alimenticia debe fijarse considerando la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario. Asimismo, conforme a la tabla de pensiones alimenticias vigente, para un alimentante de ingresos mensuales de $1,086 y la existencia de 2 hijos, corresponde aplicar un porcentaje del 43.13% sobre sus ingresos. Aplicando este porcentaje, el ingreso mensual de 1,086, el porcentaje aplicable es de 43.13%, la pensión alimenticia es un total de 468 que se deberá dividir para las 2 menores existentes. En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y la ley, este juzgador responde: acoge la demanda de fijación de pensión alimenticia presentada por la señora A en favor de la niña B. Fija como pensión alimenticia mensual a cargo del señor C la suma de $235 conforme a la tabla de pensiones alimenticias mínimas vigentes. Ordena que el pago de la pensión alimenticia se realice de manera obligatoria, directa y mensual a través del Sistema Único de Pensiones Alimenticias SUPA, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Dispone que la pensión se actualice automáticamente conforme a las variaciones de los ingresos del demandado y la tabla de pensiones alimenticias mínimas que se encuentre vigente. Y por último, las partes quedan notificadas oralmente y la presente sentencia será entregada y remitida por escrito a los casilleros judiciales de cada uno de los participantes en esta audiencia. Con esta decisión les agradezco a las 2 personas, a las 2 representantes legales. Gracias y muy buenas tardes. Iniciamos. No se escuchó, Javier. ¿Cómo que no? Sigan bien. Igual creo que podemos cortar nomás. ¡Está vivo! Uy, si quieres podemos usar todo ese fondo. La linterna puede apuntar a tu pared, la luz rebota contra tu rostro y ahí es. Ya, Diablo, qué difícil, ¿verdad? Pusiste. Bastante legal de la niña. Uy, perdón. También Perfecto, tenemos una continúa. pregunta. Una duda aquí. Vemos que el 43.13% es aplicable, ¿no es cierto?, en la pensión. Pero eso debería ¿Está fijada en ser eso? para los dos, para las 2 niñas o para la una no. Ah, para las 2, porque para la una niña era 238, ¿sí o no? 235. Ya, Sí. 235. Continúe, por favor.